ti. Seguimos estando en la escalera de nuestra casa, ya que todavía no se puede salir por temas obvios. Sí. Este es el segundo episodio y en este episodio vamos a hablar sobre la documentación. El primer episodio, que pueden ir a verlo, hablamos sobre el hacer y en ese episodio tocamos precisamente el tema de cómo creíamos que la documentación le daba un nuevo valor al hacer. Y ese sería el tema de hoy y empezamos con la primera pregunta, si te parece. Primera pregunta. La primera pregunta sería el por qué documentamos. Y quiero que la respondamos un poco muy... No por qué documentamos como seres humanos, sino por qué de verdad nosotros documentamos para... Tú y yo. Para sí, nosotros como sí, tú Claro. y yo, como para este proyecto específicamente. Claro, es que exacto. Ok. Vale. Es que estábamos discutiendo fuera, o sea, ahorita, como el motivo por el cual documentamos. Y nos dimos cuenta que tal vez que es por un motivo que es motivo egoísta, realmente la razón por la cual documentamos en este formato en específico, en mi opinión. Claro. Porque creo que documentamos para publicar esto, pero no creo que todo lo que documentamos sea para publicar. Exacto, eso es una discusión que hemos tenido sobre el por qué genuinamente estamos documentando como todo lo que estamos haciendo. Si lo hacemos por algo de nosotros mismos, para nuestra posteridad y para nosotros aprender, o si estamos de verdad documentando para alimentar como la sociedad o la atención que necesitamos, que es básicamente el publicar. Y creo que hay un poco como de las dos cosas, ¿no? Sí, hay... claro, sí, ahorita que lo estás diciendo como en voz alta otra vez, Ajá. creo que hay ambas necesidades. Porque sí es para la posteridad, sí es para nosotros como poder rechequear esto. Porque por ejemplo, ¿recuerdas que yo vivía antes en un piso de 15 metros cuadrados aquí en Madrid? Y nos reuníamos a hablar de distintas cosas y de cosas que queríamos hacer y de cosas que queremos hacer todavía. Y recuerdas que grabábamos Claro, nos grabábamos bueno, hablando para ver si algo como esto, tal vez, porque ya teníamos como una idea de esto así muy básica, podían hacer de ahí, que no fue así obviamente porque estaba como muy verde. Pero esos documentos tienen como mucho significado para nosotros ahora, porque muchas veces los vemos, claro. o las veces que lo hemos visto, Sí. ha sido súper fino tenerlo. Que además lo hemos visto como por accidente. Nos encontramos como en una carpeta de la computadora y es como que qué fino que grabamos esto en este momento. Claro, porque lo tenemos ahí guardado. Exacto. Y se puede... Ahorita no sé muy bien cómo utilizarlo, pero sé que va a ser útil en algún momento. Y creo que por eso se documenta, como porque es muy útil. Porque puede llegar a ser útil en algún momento siempre. Siempre. O sea, no te quita nada. No te quita nada. Lo único que hace es darte, realmente, como que te da precisamente como un seguimiento de un proyecto, te da también la posibilidad de ser visto, la posibilidad de probar la veracidad de tus proyectos, de que de verdad los hiciste. Pero ¿será que hoy en día eso es lo que pesa más? Ese querer ser visto. O sea, por la dinámica en la que funciona como la sociedad hoy en día y el tema de las redes y todo, ¿será que la documentación está transformándose un poco en que de verdad ese es el fin por la que muchos lo hacen y por la que nosotros estamos también haciendo precisamente como este podcast y este formato en específico? Sí, yo creo que sí. Sí tiene mucho que ver con... ¿Y eso es bueno o es malo? ¿O no tiene ni siquiera un juicio? Creo que no es ni bueno ni es malo. Yo creo que es como la actualidad ahora. O sea, Es la nueva realidad. Es la nueva realidad. Es como pensar que es no sé, como que no, es infiel o es malo. Sí, que raro infiel. Es malo, no sé, es malo que ya no se envíen cartas por escrito. Claro. Y puedes decir, bueno, sí, como con un tema nostálgico y tal, pero no es malo. Claro. Es como la realidad de ahorita, que me envíe un mail o llámame por teléfono. Ok. Sí, creo. O
O sea, creo que es innecesario en verdad preguntarse si es bueno o malo. Como que no. Claro, es como una realidad, o sea, es una observación del mundo en el que nos movemos ahora y que realmente para ser relevante, y no sé si relevante, pero como para poder existir, hay que existir como en las redes. Claro. Es decir, que la documentación hoy en día es una herramienta que yo creo, además, considero que es imprescindible para el día de hoy, digamos. O sea, Sí. no es solo una herramienta, sino que es una herramienta que es hiper necesaria, como Sí, el sí, documentar todas las cosas que hace. Es que se vuelve como la luz, o sea, si te pones a pensarlo, como que ahorita tú no puedes imaginarte como una oficina o lo que sea que hagas sin la existencia de la luz. Claro. Y creo que un poco las redes sociales se van a volver como eso, algo tan sencillo y como natural en nuestras vidas como precisamente la luz o el internet en su época, que ahora es como parte de nuestras vidas y realmente no pensamos mucho Sí, en exacto. ellos. No te pones a pensar como que, no, pero es que la luz, o sea, si te pones a pensar en la luz, tú dices, bueno, te cambió, el mundo se volvió de durar las horas que duraba la luz del día a durar 24 horas si te daba la gana, porque tenías el día metido en tu casa. Claro. Pero yo creo que una vez que, por ejemplo, así como tú dices que el internet y las cosas se vuelven como una verdad y ya, en realidad el cuestionarse eso o el tenerlo como presente, entender la documentación como una herramienta, te permite utilizarla como tal, porque Claro. hay mucha gente hoy en día que utiliza, o sea, que documenta como su vida a través de Instagram o otras redes como por nada. Porque es que ahora no se entiende necesariamente, o no todo el mundo lo entiende necesariamente como una herramienta. Claro, pero sí lo es, pero es una herramienta que podría estar como subutilizada y todo. O sea, porque no te has hecho la pregunta de cómo puedo utilizar esta herramienta de la manera más eficiente. Claro, digamos. porque no lo ves necesariamente como una herramienta. Como que ves esta cosa. Porque es que, por ejemplo, o sea, esto es- me trae como muchas preguntas genuinas del hecho de que, por ejemplo, las personas normales, comunes como nosotros, que publicas que sí, tu cena del viernes, ¿por qué no aplicamos esas mismas, o sea, por qué no aplicamos esa misma herramienta que sí para buscar trabajo, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque si, o sea, si esa es una herramienta que entendemos que funciona y la estamos como que subutilizando, ¿por qué no usamos que sí eso para buscar trabajo o para cosas como relevantes? Claro. Y dejamos como, o hacemos como procesos hiper más complejos para llegar a esos otros objetivos. Que en verdad tenemos esa herramienta que no mucha gente lo usa. Y la gente que lo está usando es la gente que tiene éxito, diría yo. Sí, no, es que un ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo que es Alejandro cuando llegó aquí a España para buscar trabajo, se hizo una cuenta de Instagram como que atacando específicamente a un equipo que quería que lo contratara, la oficina se llama Enorme Studio. Y vayan al Instagram que está súper fino, pues son ilustraciones de Alejandro que se llama Alejandro para Enorme. Sí. Les daremos un link en algún lado. Y ahí tú ves lo útil que sería si te pusieses a pensar de verdad, o sea, si te hicieses la pregunta 5 minutos de cómo puedo utilizar Claro. como estas herramientas para mi beneficio, para lo que necesite. Exacto. Y sin haberlo necesitado pensar mucho, Claro. un resultado que en mi opinión está bastante bien. Y que podría ser mucho mejor, Claro. inclusive. Yo creo que sí. Publicamos yo creo que por eso. Porque estamos como por el tiempo en el que estamos y porque nunca resta. Solo suma. Claro. Ok. Segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo documentamos? Y yo creo que esta pregunta está súper hilada también con la primera, por el hecho de que habla un poco ¿De qué hablas de la documentación? de que habla de documentar y publicar un poco. O sea, yo creo que quizás el cómo documentamos se podría categorizar con esos dos sentidos, quizás. Uno para no documentar, uno para no publicar y uno para sí publicar. Claro, ajá. Y sí, creo que hay como una documentación que uno genera y hace para poder publicarla
redes o en otros medios, y hay otra documentación que uno genera para sí mismo, como por ejemplo nuestros cuadernos de notas y de cosas, donde anotamos las ideas, donde nos organizamos, los calendarios que tenemos cada uno, inclusive los croquis que uno hace, por ejemplo, los dibujitos que uno hace cuando está haciendo un proyecto, pero no son dibujos finales o lo que sea. Creo que eso es un poco documentación dirigida para ti mismo, para entenderte a ti mismo, para hablar contigo mismo, sea en el presente o en el futuro, porque cuando estás dibujando tal vez estás intentando hablar contigo mismo en el presente, pero te anotas las cosas porque no las quieres olvidar y hablas contigo como en el futuro. Exacto. Y estoy pensando, me estaba como pensando sobre esa documentación muy personal que nosotros en realidad tomamos como mucho por sentado, porque hay como muchísimo valor en esa documentación que quizás no fue pensada para publicar, pero que una vez que lo publicas tiene un nuevo valor. Sí, claro. O sea, como que si bien hay documentación que tú ya piensas con el sentido de publicar, la documentación que no la piensas como para publicar también puede ser publicada y tiene muchísimo valor en ese sentido. Bueno, el ejemplo que te puse el otro día, imagínate como un mundo sin el diario de Ana Frank. Ah, exacto. ¿Sabes? Como que uno nunca sabe para qué. Es precisamente con lo que terminamos la otra pregunta, como que siempre suma documentar. Exacto. Pero entonces yo siento que ni siquiera estamos aprovechando bien el documentar de verdad nuestras cosas, porque... O más bien, perdón, no estamos aprovechando el publicar las cosas que documentamos por nosotros, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en mi cuaderno yo podría publicar cosas aquí que tienen como un valor, pero no las publico. Claro, pero porque tal vez ahorita no le hayas tanto el valor, porque precisamente las cosas adquieren como valor dependiendo de un tiempo en el que se encuentran. ¿O no? Sí podría ser, pero me pregunto si más bien no lo publico como por un miedo a algo, como a ser juzgado o... ¿Sabes? Hay algo como de eso también, que me estoy perdiendo como oportunidades por eso, más allá, ¿sabes? Sí, puede ser un poquito... O sea, pero yo creo que nosotros en verdad como individuos no le damos nada de valor a la documentación personal ahorita que lo estoy pensando. O sea, yo no le doy nada de valor a mi cuaderno. Mi cuaderno ahorita que tiene como un montón de información se puede quemar y me importa hacer. ¿Sabes? Y en verdad no, o sea, porque hay cosas ahí que yo sí son valiosas y... Claro. Y no, que contienen como claro, lo que planeamos hacer, o sea, de aquí a meses. Exacto. Pero yo podría publicar cosas de esas si de verdad sintiera que son valiosas, ¿sabes? Por el hecho de que, bueno, de lo que hablamos de la sociedad actual y del documentar en ese sentido. O sea, como que creo que todavía ni siquiera nosotros mismos, que estamos ya metidos como en este tema de la documentación e intentar hacerlo, no hemos entendido que incluso hay mucho que documentamos que tiene valor que estamos subutilizando. Sí. Nosotros que sí tenemos interés de publicar, digamos. Claro. Porque hay gente que no tiene interés. Pero nosotros que sí tenemos interés en publicar, hay cosas que tenemos que podríamos publicarlas muy fácilmente. ¿Y por qué no lo hacemos? Es como la pregunta, ¿no? La verdad, no tengo como una respuesta, porque me pregunto si es como algo personal, que como que, no sé, de verdad me causa como una inseguridad. Claro, pero eso está bien, esa inseguridad. Pero es que no sé si te causa realmente, o sea, a mí no me importa que vean un croquis. Claro, pero... Así esté súper mal dibujada y que sea como una cosa, ni no sé, ni tampoco escribo como unas cosas como tan íntimas que digo como, no. Exacto. Y entonces creo más bien que es que como no necesariamente está hilado como con un proceso todavía, porque tal vez muchas veces como uno documenta las cosas como personales, como para no olvidarlas y tal, pero no están atadas todavía como a nada real documentado. Es más bien como... Es como la creación de lo que tal vez pensaste y lo tienes como ahí, como ya una cosita tangible que después puede ser otra cosa, más grande y volverse un proyecto. Claro, y yo creo que el problema entonces ahí está en el publicar, que yo creo que eso es un tema que podríamos tocar otro día como en otro podcast.
Porque ahí hay un miedo, es de publicar. O sea, porque por ejemplo con el juego que estamos haciendo, nosotros publicamos cosas que ni siquiera van a estar en el juego. Y eso ha tenido increíblemente valor. Y es algo que normalmente no hubiéramos hecho. Por miedo a que, mira, yo solo tengo que publicar cosas que van a existir como en el proyecto o las fases finales. Pero en verdad el haber publicado cosas que ni siquiera sirven para nada para el proyecto ha sido como súper útil. Claro, porque nos ha dicho, si vayan tenemos un TikTok que se llama común.tiktok, en el que publicamos un montón de nuestro proceso y de lo que vamos haciendo y cómo volvemos ñoña la casa usándola de taller y cómo utilizamos la calle de taller. Y nos ha impresionado mucho que empezamos como publicando cosas y han tenido como han causado muchísimo ruido. O sea, hemos generado como una audiencia que nunca me hubiese esperado. Y viene del publicar precisamente lo que documentamos en un proceso muy genuino. Claro, que si se ha generado como una audiencia alrededor de un proyecto que no es todavía. Exactamente. Y eso es una locura y está súper fino porque también nos alimenta a nosotros como que a seguir haciendo y haciendo y haciendo, porque realmente quieres como cumplir objetivos, dar un resultado y está súper fino eso. Y sabes por qué creo que también hemos tenido éxito ahí en TikTok y con este proyecto específicamente. Y creo que está hilado al tema del amateur y tener ese pensamiento. Porque hay un libro muy bueno que me gusta a mí que se llama Show Your Work, que es de Austin Kleon, que él habla de que si tú tienes una mentalidad de amateur, tú tienes menos miedo, te arriesgas más y tienes capacidad de publicar y de documentar, o sea, mostrarle como al mundo lo que estás haciendo mientras lo haces, porque básicamente no le debes nada a nadie. Entonces, yo creo que nosotros, o sea, el éxito que hemos tenido ahí es por haber tenido esa mentalidad, porque genuinamente somos como amateurs en el campo en el que nos estamos introduciendo en ese proyecto, que es desarrollar un juego. Y lo que estuvimos hablando un poco de cómo siempre mantenerse un amateur, porque el hecho de que tengas demasiada experiencia no te deja de ser amateur, porque el mundo está cambiando como todo el tiempo. Entonces, si tú te quedas como en tu experiencia, te quedas atrás, porque el mundo no se queda con la experiencia de nadie. O sea, es como que yo paro de, no sé, de ver televisión una semana o de lo que sea, o de consumir contenido, y no sé, y sale el K-pop y te descoloca todo porque dices, ¿qué carrizo es esto? Claro. Y que te vas a quedar como atrás y más nunca entender eso, por ende no vas a entender más nada más nunca nuevo y no sé, como que eventualmente sí te quedas atrás, como que así es como, no sé, creo yo que no, que atrás. Yo también o sea, yo creo que entonces el tener esa mentalidad es un ejercicio que hay que aplicar como que para el resto de la vida. O sea, incluso aunque estés trabajando en cosas de tu propia área, que es un poco lo que estamos haciendo. Sí. Que es forzarnos como a ser amateurs, incluso en la arquitectura, que es dándole un poco la vuelta como podamos, que es saliendo de la disciplina. Sí, y es encontrándole el valor a las cosas nuevas que como que van surgiendo, que tal vez uno no entiende mucho, pero que sí tienen un valor. O sea, no sé, yo no escucho ni escucharía nunca K-pop mientras me ducho, pero hay todo un tema de mercadeo, de imagen, de generación de contenido, de contenido multimedia. Claro, que tiene un valor que tú puedes... Es súper interesante. Claro. Repetamos la segunda pregunta para ver si podemos... La segunda pregunta era ¿cómo documentamos? Pero, ¿sabes qué creo? Que la tercera pregunta es una buena conclusión de todo lo que hablamos. Sí, va. Tercera pregunta. La tercera pregunta ¿es necesario publicar lo que se documente? Okay. Porque hemos hablado como en las dos preguntas de eso y esta es como la conclusión. ¿Es necesario publicar lo que documentamos? Depende de tus intenciones, creo. Y si hablamos de nosotros... Sí, yo creo que sí. Nosotros sí. Ok, yo también creo. Yo diría... Y tú dices que
Tú dices que en general puede no ser tan necesario. Depende de tus intenciones. O sea, porque si tú estás como que creando por expresarte y ya, por ejemplo, el hecho de crear y ya te está ya te satisface. Y el documentar, y probablemente necesites documentar para poder crear, porque imagínate que, no sé, que quieres hacer una pintura grandísima. Entonces, tú vas a necesitar, sin querer, vas a generar documentación de esa pintura, porque para poder hacerla necesitas planificar, necesitas hacer croquis. Pero es necesario publicar. Por eso, entonces, no sé si esa documentación hace falta publicarla. Si tu intención no es vender esa obra, ¿sabes? Si es como algo para ti, no necesariamente. Entonces creo que tiene que ver más con la intención de cada quien. Si quieres publicar o si no quieres publicar. Si quieres, no sé, generar una audiencia, vivir de lo que haces. Y si quieres ser como... Si quieres tener éxito, que bueno, el éxito es como súper subjetivo. Sí. Pero si quieres como que... Yo creo que es precisamente como para lo que son las redes sociales. Como que si lo que quieres es como conectar con gente y participar con gente y unirte como a la conversación, entonces sí hace falta publicar. Pero si yo me pregunto, es que no sé, a mí hay algo que me dice que sí es necesario. Y es como por un tema del tiempo, o sea, del hoy en día. Porque yo creo que no importa lo que tú quieras hacer, siempre te va a venir bien publicar esa documentación. O sea, no veo ningún caso en el que no sea necesario, hoy en día. O sea, como que no importa lo que hagas. Sí, pero esto es este que te estoy diciendo. O sea, creo que ese es el único, el que yo te estoy diciendo creo que es el único caso. El que estás haciendo una obra que es para ti y ya. Pero es que incluso ahí el publicarlo... Pero es que tal vez no... Claro, es algo demasiado personal. Si no te importa, no. Claro, si no te importa, no, pero... ¿Entiendes? Porque no necesariamente haces las cosas para mostrarlas. Yo cocino mucho y no documento lo que cocino la mayoría de las veces. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces no documento lo que cocino. Claro, pero tú crees que si tú publicaras y documentaras lo que no cocinas... No necesariamente, porque no siempre estoy buscando que la gente participe de mi proceso, ¿entiendes? Ni yo ser parte del proceso de nadie. Simplemente quiero probar una receta yo en mi casa, tranquilo, y tal vez comerla yo, tal vez ni siquiera publicarla en la mesa con gente, porque tal vez me estoy haciendo algo que es para mí y me la como yo y se acabó. Okay. Entonces creo que la palabra importante detrás de todo esto de la publicación y la documentación también es la intención. Que es un poco como se debe utilizar, en mi opinión, las redes sociales, y cómo creo que tal vez está el fallo como la gente que piensa que las redes sociales como que son el diablo o lo que sea. Y es que es como todo, es una herramienta que se tiene que utilizar con una intención. Claro. Y si esa intención está clara, el uso de esa herramienta va a ser claro también. Ok. Yo estoy de acuerdo con eso también. Yo creo que cerró bastante bien. Sí. Like, comment, subscribe. No quiero decir eso. Ya lo dijiste. Vamos a intentar sacar uno de estos por ahora como todos los lunes. ¿Qué más quieres decir? No sé, si tienen como algún tema que les parezca interesante del cual podríamos hablar. Sí, y coméntenos qué piensan de todo esto, de qué es la documentación para ustedes, de... Sí, sería interesante que si alguien tiene como alguna opinión o piensa como diferente a nosotros, que nos deje como un comentario sobre... Sí, porque no tenemos ni idea de lo que estamos hablando y estamos como intentando buscar genuinamente respuestas a estas preguntas. No las hacemos porque no sabemos la respuesta. Exactamente. Bien. Chao.